Sri Nityananda Charitamrita Antya-lila, capítulo 9, la partida hacia Nilachala del Señor Nityananda y su glorificación por parte del Señor Chaitanya. El Señor Nityananda vivía en Navadvip completamente sumido en el océano del Prema Bhakti. Animaba a todo el mundo a que cantaran los santos nombres. El único deber que tenían todos era cantar y bailar para el placer de Krishna. En el pasado había jugado con los pastorcillos en todas y cada una de las casas de Gokula, y ahora Nityananda manifestaba esos mismos pasatiempos de Gokula haciendo Nama Sankirtan lleno de felicidad. En cierta ocasión, el sumamente independiente señor Nityananda quiso ver al señor Chaitanya. Tras despedirse de Madre Sachi, partió feliz hacia Nilachala por voluntad de Sri Chaitanya. Estremecido por el prema, viajó por los campos con sus devotos cantando las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los devotos bailaban, gritaban y lloraban de felicidad mientras él se dirigía a Nilachala sumido en el éxtasis. A los pocos días llegó a Nilachala. Al llegar Nityananda a Kamalapur y ver la cúpula del templo de Jagannath, cayó al suelo sin sentido. De sus ojos fluían incesantemente lágrimas de amor mientras gritaba Shri Krishna Chaitanya. Al llegar a Nilachala se quedó en un jardín. ¿Quién además de Shri Chaitanya podría descifrar la mente de Nityananda? Shri Gaurachandra, consciente de que Nityananda había llegado, fue con todos los devotos a darle la bienvenida. Pronto llegó al lugar donde estaba sentado Nityananda, sumido en una profunda meditación. Cuando Sri Chaitanya vio a Nityananda absorto en la meditación, se llenó de prema extático. Recitó unos versos suyos de glorificación de Nityananda y dio unas vueltas en torno a él. Oh lectores, escuchen por favor las glorias de Nityananda expresadas por Sri Chaitanya. Escucharlas hace que nos sintamos atraídos al Señor Nityananda. Aunque el señor Nityananda se case con una joven que consuma carne o entre en una bodega de vino, continúa siendo digno de la adoración del señor Brahma. Gaurahari recitó repetidamente este verso con plena devoción mientras giraba en torno a Nityananda Prabhu. Nityananda Swarup, al darse cuenta de que había llegado el Señor, se levantó de inmediato con respeto y reverencia diciendo Hari, Hari. Nadie sería capaz de explicar la felicidad que sintió Nityananda al ver a Gaurachandra. Rugió como un león y se desplomó sumido en el prema. Empezaron a girar el uno en torno al otro, ofreciéndose reverencias mutuamente. Después, ambos señores se abrazaron con amor y lloraron. A veces rodaban por el suelo llenos de alegría, rugiendo de tal modo que superaba el sonido de los feroces leones. El afecto y amor que intercambiaban era el mismo que existe entre Sri Ramachandra y Lakshman. Se glorificaron el uno al otro recitando sus versos favoritos y se ofrecieron respetuosas reverencias mutuamente con las manos juntas. Derramamiento de lágrimas, temblores, risas, inconsciencia, vellos erizados, pérdida de color y muchos otros signos de Krishna Prema fueron claramente visibles en el cuerpo de ambos. Solamente los devotos más íntimos vieron el sorprendente amor y devoción que se manifestaron los dos señores. El señor Gaurahari unió las manos y ofreció plegarias a Nityananda. Oh Nityananda, tú eres en verdad Nityananda, bienaventuranza eterna. Tú eres el receptáculo de los Vaishnavas y eres el señor Ananta. Todas las joyas que te adornan son, con toda certeza, personificaciones del Prema Bhakti. Llevas dichosamente los adornos de los 9 tipos de Bhakti. Tu misericordia sin causa liberará a todos los malvados pecadores. Incluso los semidioses, grandes sabios y yogis místicos desean la devoción que tú otorgaste a los comerciantes de Saptagram. El Señor Krishna, a quien se glorifica en los Vedas, es tuyo. Tú puedes venderlo a todo el mundo. ¿Quién tiene el poder para descifrar tus glorias? Nityananda, tú eres la personificación del prema extático. Cuando haces Nama Sankirtan, te pierdes en un arrebato. Tú glorificas las cualidades trascendentales de Krishna día y noche. Krishna Chandra siempre reside en tu corazón. De hecho, tu cuerpo es la morada de los pasatiempos de Krishna. Si alguien te ofrece su amor y su respeto, Krishna jamás lo rechazará. Al oír estos elogios del señor Chaitanya, el señor Nityananda juntó ambas manos y empezó a hablar con gran humildad. Aunque tú eres mi Señor, de un modo u otro me estás alabando. Ello demuestra tu afecto hacia tus devotos. Tú puedes girar en torno a mí, ofrecerme reverencias, matarme o salvarme. Puedes hacer lo que desees. ¿Qué más puedo decir, oh Señor?
Nada hay que tú no seas capaz de ver con tu visión. Tú eres el controlador supremo de las vidas y mentes de todos. Lo que tú me inspires, haré. Tú antes hiciste que entrara en la orden de renuncia. Ahora me has convertido en esto. Abandoné la vida de la seta y ahora llevo una flauta, un bastón, un cuerno y brazaletes. Tú otorgas el tesoro del ascetismo y la devoción a todos tus devotos, encabezados por Sri Advaita Acharya. Pero mira lo que has hecho conmigo. Has hecho que abandonara la vida de la seta. La gente corriente se burla ahora de mí. Soy tu marioneta. Hazme bailar para tu placer. ¿Me estás castigando o recompensando? Solo tú lo sabes. Por medio de tu misericordia sin causa, puedes conseguir que incluso los árboles canten tus santos nombres. El señor Chaitanya respondió: los ornamentos que llevas corresponden a los 9 tipos de servicio devocional y a ninguna otra cosa. Escuchar, cantar, recordar, ofrecer reverencias, etc., son tus adornos eternamente. La gente común nunca entenderá por qué el señor Shiva lleva al rey de la serpiente sobre la cabeza. Desde el punto de vista espiritual, el señor Ananta es la misma vida del señor Shiva. Él siempre lleva a su señor adorable disfrazado llevando una serpiente. Si alguien le maldice, sin conocer la profundidad de su carácter, su progreso espiritual se detendrá. Yo no veo en ti otra cosa que Bhakti Rasa. Te digo esto con el corazón. Tú te encuentras plenamente absorto en la felicidad de Brindavan como uno de los miembros de la familia de Nanda Maharaj. En tu propia felicidad te has colocado diferentes ornamentos. Una persona afortunada, aquella que siente placer contemplando tus misteriosas cualidades, con certeza encontrará a Krishna. El bastón, la flauta, los collares de gunja y de flores y la pulpa de sándalo representan tu cuerpo trascendental. Todos los niños que te acompañan son para mí iguales a Sridham, Sudama y los demás. Tengo el presentimiento de que todos los pastorcillos de Brindavan que solían jugar contigo se encuentran aquí ahora, contigo. Todos ellos tienen el mismo aspecto, el mismo color y la misma potencia, exactamente que los parientes de Nanda Maharaj. Aquellos que te aman a ti y a tus devotos ciertamente me aman a mí. ¿Quién sería capaz de repetir las alabanzas que se dedicaron los dos señores? Mientras se alababan el uno al otro, estaban sumidos en una dicha extática. Cuando Chaitanya y Nityananda recobraron la compostura, se sentaron en un jardín solitario. Las palabras que se intercambiaron el controlador y el controlador supremo solo las conocen los Vedas. Siempre que el señor Nityananda y el señor Chaitanya se reunían, lo hacían sin que hubiera nadie cerca. Por la voluntad suprema de Sri Chaitanya, nadie escuchó la bienaventurada conversación que disfrutaron los dos señores. Nityananda Swarup, conocedor de la mente del Señor, se reunió con él, a propósito en solitario. El señor Nityananda siempre procuraba pasar desapercibido, pues el Señor no deseaba manifestarse a todo el mundo. El corazón del Señor Supremo es sumamente tierno y misterioso. Esa es la opinión de autoridades como los Vedas y el señor Brahma. Ninguno de ellos le conoce a fondo todavía. En la medida de sus posibilidades tratan de glorificarle. ¿Qué decir de los demás? Ese es el veredicto de la diosa Lakshmi. Las sorprendentes cualidades del Señor son tales que todo el mundo cree que el Señor le ama a él más que a nadie. El señor Nityananda hablaba a menudo de temas confidenciales con Sri Chaitanya. Dijo: me gustaría llevar la vida de una seta adorando a Krishna con todos mis medios, pero no sé por qué me ha obligado a abandonar esa vida y a llevar un bastón, una flauta, libros, plumas de pavo real, gunjamala y cuerdas. Se afirma que, de entre todos los devotos del Señor, los pastorcillos son los más elevados de todos. El servicio devocional realizado por los pastorcillos y las muchachas de Brindavan es el resultado de las arduas austeridades que han llevado a cabo. Personalidades elevadas como el señor Brahma y el señor Shiva también ansían esa actitud. Pero sólo quien recibe la misericordia del Señor está capacitado para recibir Braja Bhakti. Sri Uddhava desea esta actitud devocional de Braja en el Srimad Bhagavatam 10.47-63. Ofrezco repetidamente mi respeto al polvo de los pies de loto de las mujeres de la aldea de pastores de Nanda Maharaj. Cuando esas gopis cantan en voz alta las glorias de Sri Krishna, esa vibración purifica los 3 mundos. Todo lo que los Vaishnavas ofrecen a Sri Gaurachandra, él lo acepta gustosamente. Por la misericordia de Krishna, todos los devotos permanecen sumidos en un océano de bienaventuranza trascendental, aunque a veces se enzarzan en luchas ficticias.
Si alguien que contempla esta lucha ficticia se pone de parte de uno y critica a otro, debe considerársele muy desafortunado. Todos los devotos del Señor son iguales al Señor, del mismo modo que las manos, dedos y piernas son partes inseparables del cuerpo. Aun así, la convicción de todos los Vaishnavas es que Sri Krishna Chaitanya es adorable de todos, en todos los aspectos. Ellos siempre loan al Señor como controlador supremo, único sostén, testigo supremo y verdad insondable. El tesoro del Bhakti se puede obtener por la misericordia de aquellos en los que el Señor Supremo se manifiesta misericordiosamente. Aunque el Señor invierte en un devoto todas sus energías y la calidad de la omnisciencia, aun así lo castigará adecuadamente si comete ofensas. La característica especial del Señor es que nunca deja de loar a Nityananda y a Adwaita. Aunque estas dos personalidades lleven a cabo actividades extrañas, aun así Gaurachandra no les dice nada. Después de pasar algunos momentos bienaventurados con Avaduta Nityananda, el señor Gauranga le pidió permiso para irse y regresó a su residencia. Nityananda Swarup se dirigió jubiloso a ver al señor Jagannath. Todo aquel que escuche la narración del encuentro entre Chaitanya y Nityananda se verá aliviado de las ligaduras materiales. Sri Chaitanya y Sri Nityananda Prabhu son mi propia vida. Yo, Vrindavan Das, canto las glorias de sus pies de loto.